Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Hace días que no pasaba por aquí y extrañaba tanto este espacio. La vida y sus ocupaciones y todas las vicisitudes por las que uno tiene que pasar para sobrevivir, porque prácticamente que estamos en este espacio, en este lugar, en esta vida. Bueno, depende del contexto. Quien vive en un país de primer mundo y me está escuchando, sepa que tiene muchos privilegios. Bueno, depende de sus circunstancias también, la verdad. Total, que todos estamos jodidos, perdón por la palabra. Pero bueno, en fin, quería resaltar que extrañaba este espacio y ahora estoy aquí con un nuevo episodio. Y bueno, en el episodio último que tuve, que ya fue hace un par de meses, el episodio que se titula El ánfora de Pandora, donde trataba el tema de la esperanza, yo mencioné un fragmento de la película de Shawshank Redemption, perdón si lo estoy pronunciando mal, o mejor conocida en Latinoamérica como Sueños de Fuga. Personalmente es una de mis películas preferidas. Es ese tipo de película que yo siempre vería. Bueno, no sé quién dijo esto, no sé quién lo escribió o dónde fue que lo leí, pero en alguna parte oí, escuché, leí, o quizá es algo de sabiduría popular, es algo que sabe todo el mundo y solo yo lo estoy tratando de encontrarle un autor. Pero dicen, yo no sé, usted me dirá a lo mejor, dicen que todos en esta vida tenemos una película con la cual siempre la veríamos, sea cual sea la circunstancia. Es decir, que usted está pasando, si tiene cable o si tiene la televisión así, los canales convencionales, usted está pasando con el control o con la perilla, con lo que tenga, está pasando los canales, ve esa película y usted se queda y la mira. Todos tenemos una película así, una película con la que pasaríamos cada domingo y la volveríamos a ver una y otra vez. Aquella película que usted ha visto 200 veces o 300 veces. Tengo una amiga que su película favorita es Rápidos y Furiosos, ella sabrá por qué. No es que no me guste, pero no creo que sea mi película para dominguear a perpetuidad. O tengo otro amigo que la de él es una que se llama Sucker Punch y siempre la vuelve a ver una y otra vez. Y en mi caso personal, esa película para mí es The Shawshank Redemption, o bueno, como se le conoce en español, Sueños de Fuga. Y es la película que en el punto en el que se encuentre, donde quiera que esté, si yo estoy pasando los canales o donde sea, si está en la programación, la veo hasta el final. O sea, así a ese nivel me gusta. Pero da la casualidad de que también esa película que me gusta tanto es la número 1 del top 250 de IMDb, lo cual me hizo plantearme la posibilidad de tratar de responder a la pregunta: ¿por qué The Shawshank Redemption es la película número 1 del top 250 de IMDb? Y muy atrevido de mi parte pretender responderla, y por eso mejor lo puse como pregunta y no como respuesta, porque creo que habría sido más pretencioso poner 5 razones por las que The Shawshank Redemption, que no sé qué, que no sé cuándo, a que no te imaginas lo que dice la cuarta, o sea, una cosa así, por no sé, ¿cómo se le llama? ¿Spam? No sé. No se me ocurrió ser tan pretencioso, sino que al menos lo dejé planteado como una pregunta, porque en todo caso, si yo no soy capaz de responderlo, me encantaría que usted me diera su respuesta en los comentarios. Ahora que por fin Spotify ha habilitado para poner comentarios, yo puedo poner ahí una pregunta o una encuesta o lo que sea, y usted puede participar perfectamente al final de cada episodio o en medio donde usted lo esté escuchando, pero ahí van a estar disponibles las herramientas para que usted pueda contribuir con sus comentarios. Pero bueno, siempre me desvío, siempre la vieja maña mía, divagar y divagar. En lo malo, mire, de no escribir un guión. Y cuando me concentro para escribir un guión, generalmente me salto parte o me trago y me quedo teque. Ahorita porque estoy caminando, y caminando siento que pienso mucho mejor. Yo tengo un poco de ¿cómo se le llamaba? La escuela de Aristóteles. Se me ha ido la palabra de la cabeza, se me ha ido. Pero son los que siempre caminando filosofaban. O sea, creaban una caminata y comenzaban a filosofar. Lo peor de todo es que cuando termine de grabar esto, me voy a acordar de la palabra. Pero bueno, así es la vida. Y los fallos de mi memoria también cuando me pongo bastante nervioso y me tiro yo solo a quemarropa. Pero si usted ha escuchado mis viejos episodios, notará que así comencé, simplemente a quemarropa, sin nada más que el teléfono en mi boca y a grabar. Pero en este caso, mi teléfono ha fallado bastante, lastimosamente, no me lo está preguntando. Así que por eso no he subido contenido en mis otras redes sociales, porque no tengo forma de editar. Así que estoy con una grabadora digital viejita, de aquellas de hace 15 años, pero que todavía funciona, es buenísima. No voy a decir la marca porque no me pagan patrocinadores, pero bueno, total, esa es la película para mí, The Shawshank Redemption, esa película con la que siempre dominguearía, ¿va? Esa película que todos tenemos una. Me gustaría saber cuál es la suya. Quizás esa pregunta voy a dejar: ¿cuál es la película que a usted le gusta con la que siempre dominguearía? Pero bueno,
también vuelvo y repito, o me estoy repitiendo innecesariamente, tenía la curiosidad de tratar de responder por qué es la película número 1 del top 250. Tiene que saber algo, o a lo mejor ya lo sabe, y si no lo sabe, aquí se lo estoy contando. En 2 ocasiones, IMDb ha hecho el top, es decir, el top primero se armó con críticos, si no recuerdo mal, o sea, con una comunidad de críticos, y en esa comunidad de críticos esa película llegó a la número 1. Luego se volvió a rehacer el top, y esta vez con votos del público, y uno tiene que como validar como la cuenta y todo eso, entonces la gente puede votar, y siempre, en las ocasiones en que se ha vuelto a realizar ese top, esa película queda en número 1. Entonces no puede ser gratuito. Ahora bien, que la película sea la número 1 del top 250 de IMDb no la convierte en la mejor película de la historia. Eso tenemos que quedar claros desde ya. Decidir cuál es la película número 1 de la historia es un berenjenal en el que jamás en la vida me metería. Existen al menos unas 10.000 o 15.000 películas que yo tenga noticia. De seguro deben haber más de 40.000 o 50.000, si no estoy mal. Y alguien tendría, quizá una inteligencia artificial tendría que verlas todas y definir con, no sé, me estoy metiendo en un berenjenal, eso es imposible. Pero pues hay gente que se mete a ese compromiso, críticos de cine, gente con gran experiencia, con gran conocimiento, y dicen, no, la mejor película, digamos, es El Padrino, más de alguno lo dirá. O cuántos dijeron, no, la mejor película de la historia es El Ciudadano Kane de Orson Welles. Entonces, hay opiniones de opiniones, pero clarísimo debe estar: The Shawshank Redemption no es la mejor película de la historia. Que sea la número 1 del top 250 de IMDb se debe a la lista nada más, es decir, a la lista que creó IMDb. O sea, lo que el público vería siempre. O sea, esa estaría como en número 1, de ahí no recuerdo los otros lugares, creo que ahí está El Padrino, El Bueno, el Malo y el Feo, El Señor de los Anillos, Pulp Fiction. Bueno, no recuerdo el orden de las primeras 10 películas. Pero de lo que sí me acuerdo, y eso quizás yo quisiera a futuro, si no está muy lejos, ojalá que no, hacer un episodio sobre la 67ª entrega de los premios Oscar, que se celebró en 1995, pero que premió las películas hechas en 1994. Sé que es obvio, pero yo solo me repito para no enredarme tanto. Esa entrega de premios fue muy especial porque muchas de las películas que se premiaron ese año ahora son grandes clásicos, incluidas pues todas las que estuvieron nominadas a Mejor Película. Si conoce de un poco de la historia o de los ganadores y todo eso, sabrá perfectamente que la que ganó Oscar a Mejor Película fue Forrest Gump, peliculón. A todo mundo le parece un clásico de nuestro tiempo. O la otra, Cuatro bodas y un funeral, que yo no recuerdo bien si era drama, si era comedia o comedia dramática, pero también era una excelente película. La vi, no sé, cuando era un adolescente, pero una gran película. Hugh Grant, bueno, de lo que recuerdo, pero igual no es de esa de la que voy a hablar. Pulp Fiction, que creo que quien no conoce a Tarantino, o quien no conoce al menos el prestigio de Tarantino si no ha visto todas las películas de este director, y sabrá perfectamente que Pulp Fiction es un antes y un después, una película muy hija de su tiempo. The Quiz Show nada más, si no recuerdo mal, que está basada en hechos reales, y que si no la ha visto, vaya, corra y véala, porque también es una excelente película. Y por supuesto, The Shawshank Redemption también estuvo nominada a Mejor Película, pero no ganó. Y todas las que he mencionado hasta este momento, que todas fueron nominadas con el Oscar a Mejor Película, ahora se nos hace fácil decir, no, si ahí la que iba a ganar era Forrest Gump, pero usted y yo no lo sabemos. O sea, si yo tengo la edad que tengo, el conocimiento que tengo, y hubiera estado en 1994 o 1995 para el caso, y viendo por televisión la premiación, de verdad no se me habría ocurrido quién iba a ganar. O sea, cada película de estas son buenas, son excelentes. Que Forrest Gump, por ejemplo, se mete con la historia de Estados Unidos, lo que la vuelve bastante épica, por cierto, o que tiene esa gran cantidad de referencias a la historia contemporánea, etcétera. Y Forrest Gump aquí y allá, y quizás ese carrusel de emociones hace que alguien diga, no, es que esta fue la mejor, esta fue la más emocionante. Pero recuerde que a la hora de los tecnicismos, a la hora de buscar motivos de toda índole y de toda naturaleza entre los grandes académicos de los premios Oscar, no es que solo van a valorar las emociones que pueda causar en el espectador. Ciertamente es importante, y de hecho es uno de los puntos que quiero abordar de por qué The Shawshank Redemption es la película que es. Para el caso, para cerrar con la anterior, Forrest Gump estuvo nominada a 13, creo que tuvo 13 nominaciones, y creo que ganó 6, incluida Mejor Película.
The Shawshank Redemption, un Oscar creo que ganó, una o dos. Y si usted no lo sabe, creo que lo ha de saber, está inspirada en una novela corta de Stephen King que pertenece al libro Las Cuatro Estaciones, que se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que por cierto esa novela es buenísima, buenísima. O sea, tanto la novela como tanto la novela como la película son extraordinarias. Si de repente confundo una y otra me va a disculpar, pero a mí se me va la carreta de repente, y peor cuando estoy improvisando así como ahorita. Bueno, ¿por dónde puedo comenzar? Vaya, primero lo primero. Para mí, o sea, esta es mi opinión. No soy un experto en cinematografía, no tengo formación en primer orden en esa área, pero para mí una de las principales virtudes de por qué esta película es la número 1 de ese top 250 de IMDb es el ritmo narrativo. Y cerramos el episodio. No, es broma, pero o sea, si para usted no es razón suficiente, para mí lo es por el momento. Pero digamos, por el momento me quedo con eso y digo, el ritmo narrativo de la película. Yo sé que la película no es una narración per se, o sea, está hecha de celuloide, está hecha de imágenes, de sonidos, pero para ponerle un ejemplo, o bueno, dos creo que se me vienen a la mente, para que se haga la idea de lo que puede significar el ritmo narrativo. Piense, por ejemplo, en 2001, Una Odisea del Espacio, que para algunos tiene una de las elipsis más grandes de la historia del cine. O sea, porque una cosa es el tiempo interior con el que se basa la narración, es decir, en una película pueden transcurrir miles de años y, digamos, transcurrir una escena y que diga 100.000 años después, y eso es normal en una película. Ese es el tiempo interior de la película. Pero el ritmo de la película, el ritmo narrativo, eso es otra cosa. El ritmo se forma a través de una escena en consecución con otra, se forma con la música, y por eso se me ocurrió poner el ejemplo de 2001, Una Odisea del Espacio. Primero vemos una escena de unos homínidos, o sea, unos humanoides, digamos, o nuestros ancestros, lo que la película intenta representar. Por si no ha visto la película, le estoy haciendo un spoiler, pero un spoiler de los primeros 15, 20 minutos. Y esta escena de homínidos sin música, seca, que están en un páramo, en un desierto, seguramente en la sabana africana, y vemos a estos seres primitivos y todo eso, y de repente tienen el encuentro con el monolito, y uno de ellos adquiere inteligencia, y se ve que lanza el hueso, y cuando el hueso comienza a rodar, se pasa al futuro, cuando ya hay una sonda en el espacio o una nave en el espacio, lo que sea, creo que es una nave. Y entonces esa elipsis no es de 100.000 años, esa elipsis es de millones de años, o bueno, más o menos, o lo que se sepa de los homínidos. Si los primeros homínidos fueron de hace millones de años, entonces son millones de años entre esos primeros homínidos peludos y lo que representa cuando ya se ve la nave. O sea, esa elipsis de toda la historia de la humanidad, maravillosa. No son ni 10 segundos, una elipsis increíble. Y el tiempo de la historia pasan millones de años, pero en el ritmo de la película pasan, 10 segundos. Y todo eso en un silencio total, sin ningún diálogo, solo la música, que cuando ya la música inicia muy suavemente, da a entender de que ya se pasó de ese silencio ahistórico o prehistórico a entrar al tiempo, a lo que conocemos, lo que la película representa en su universo, el tiempo futuro. Y por el contrario, tenemos una película donde se le ven todas las costuras, una película bastante mal hecha. Y hay que añadir, antes de dar mi opinión, que en la comedia es milimétrica. La comedia, para que funcione, tiene que jugar con el tiempo con una exactitud extraordinaria para que los chistes peguen en el segundo exacto. O sea, no hay nada donde se vea más la matemática que en una buena comedia. El punchline debe llegar justo a tiempo, las premisas se deben presentar a tiempo, el factor sorpresa se debe presentar a tiempo, y solo va a funcionar una vez. Si se hace mal, no funciona y el chiste está mal contado. Entonces, en la película Los Seis Ridículos o Six Ridiculous, no recuerdo cómo se llama, pero es de Adam Sandler. Esa película, probablemente la peor de Adam Sandler, se ven todas las costuras, todos los chistes están fuera de tiempo, todo está mal contado, la película no funciona. Sí, ya la vio y usted me dirá su opinión, pero la película es un ejemplo de cómo no se debe llevar el ritmo narrativo de una película. Ese es el ejemplo exacto. Vuelvo y repito, a todos los chistes fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pongo estos dos ejemplos, uno donde el ritmo está bien contado y el otro donde el ritmo está mal contado, para que más o menos se haga una noción de qué le quiero decir yo con el ritmo narrativo en The Shawshank Redemption. Entonces, para mí ese es uno de los primeros méritos. En primer lugar, desde que empieza la música,
O sea, se ve a Andy que está en el estrado, Andy Dufresne está en el estrado, se le condena a cadena perpetua, y todo eso está contado con los segundos exactos entre el flashback de lo que se supone que ocurrió y el juicio. O sea, ese trasvase en otras películas también se ve de forma meritoria, pero ahí se ve con la frialdad de cuando alguien está por fin acabado. O sea, esa sensación, ese sentimiento que se nos presenta en esa película. La entrada, los primeros 5 o 7 minutos de la película es para decirnos, mira, este es el protagonista y este tipo está acabado. O sea, para él la vida terminó y una nueva vida comienza, que en este caso la odisea en la prisión. Y de hecho, esto se adelanta cuando lo vemos en la prisión, o sea, cuando va llegando a la escena esa de que todos los demás presos empiezan como a alegrarse, decir pescado fresco y todo esto, y que el narrador, que es Morgan Freeman, o sea, Red dice, yo cuando vi a Andy lo vi tan delicado, o sea, no recuerdo el diálogo, pero da a entender de que lo vio como un sujeto a punto de quebrarse, ¿verdad? Y ese es otro de los méritos también que me parecen interesantes de la película. El personaje es completamente enigmático. Nunca terminamos de conocer a Andy Dufresne. Y fíjense que esa mística funciona también en otros, bueno, en la narrativa en general, en el arte en general. Mucho de lo que funciona en el arte es lo que no se dice, ¿verdad? Y lo que el espectador, en el caso de la cinematografía, o el lector, en el caso de un libro, tiene que asumir. Porque, por ejemplo, en Mad Men, ¿cuántas escenas están en implícito, en entredicho? ¿Cuánto de eso se presta a tantas interpretaciones? O lo mismo en Juego de Tronos, tanto en los libros como en la serie. ¿Cuántas partes de todas esas uno tiene que deducir, tiene que prestarse a la interpretación? Entonces, Andy Dufresne, en ese sentido, es una especie de roca, es un tipo como estoico, como que pareciera preparado para todas las adversidades que recibió y las que están por venir. Entonces, en ese sentido, hasta ese punto de las cosas, nosotros vemos como un hombre que ha caído en la garra del infierno, llamémoslo así, por decir la vida de los presos, mantiene como esa moral interior incólume. Y a todo esto el ritmo narrativo va nítido. Entonces de ahí, después de que se les presenta como los pescados frescos, se les presentan al alcaide, si se acuerda de esa película. Bueno, ya todo esto no hice advertencia de spoiler. Si no ha visto la película, no pierda el tiempo y mejor vaya a ver la película en lugar de escuchar las tonterías que yo estoy hablando. Yo me vine de una sola vez a decir lo que tenía que decir y olvidándome de hacer la advertencia de spoiler. Pero creo que se sobreentiende, advertencia de spoiler, pero aquí voy, ya me comí los primeros 15 o 20 minutos de la película. Pero entonces cuando se les presenta el alcaide se les presenta a los presos como la autoridad absoluta y definitiva, como si fuera el diablo presentándose ante todo. O sea, y de hecho, pero es una paradoja, porque él de hecho habla de la Biblia, que prohibido blasfemar, que esto, que lo otro, me pertenecen ahora, no lo dice algo así, pero más o menos de lo que recuerdo. Y la escena se nos presenta con ellos, o sea, los nuevos presos, siendo prácticamente como una especie de violación a los derechos humanos. Se les desnuda, se les echa como esa cosa antipiojo, se les baña con manguera y todo eso. Y es como si les estuviera diciendo y recalcando, vosotros los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. a lo Dante Alighieri. Bueno, yo así lo percibí, así lo interpreto. Pero la narración va así. Luego viene esta noche cuando, lo del pescado fresco, cuando hacen llorar a un preso, matan a ese preso, y al día siguiente en el desayuno, cuando otro de los presos cuenta que se murió, uno de los nuevos, y Andy pregunta cómo se llamaba. Y esa escena es bien simbólica porque da a entender de que Andy, en medio de todo el muladar en el que se encuentra, procura de que no se vaya a perder el poquito de humanidad, pero también da a entender que como es nuevo, él no repara todavía en algunas convenciones que entre los presos se comprenden. Pero aquí creo que estoy entrando en un pozo donde lo que estoy diciendo no aporta mayor cosa. Bueno, no sé. El ritmo narrativo nos lleva así, o sea, va evolucionando el personaje, se hace amigo de Red, se ven las escenas de contrabando, pasa esto de lo que le llaman las hermanas, que es como estos presos que son gays y que quieren violar a Andy a la fuerza. Son como los años oscuros de Andy Dufresne, hasta que Andy encuentra la primera oportunidad de ganarse a los policías o a los guardias en este caso, y porque ayuda a Hadley ayuda como con una herencia que ha recibido, si no recuerdo mal, y entonces Hadley, o sea, se vuelve una especie de aliado de Andy, y la inteligencia de Andy trasciende hasta los oídos del alcaide, es decir, el dueño del poder absoluto en la cárcel.
Entonces, a todo esto, la película presenta momentos emotivos, por ejemplo, la escena del cine, si no recuerdo mal, cuando sale Rita Hayworth, por cierto, o sea, están como en una especie del cine dentro de los presos, o sea, un cuarto donde ponen un proyector y los presos están viendo la película. Esa escena es totalmente entrañable, o sea, la reacción de los hombres, de los presos, cuando ven entrar a la mujer y sacudir su cabello, es una cosa, o sea, nos da a entender a nosotros los espectadores lo que se ha perdido. Ellos están disfrutando momentáneamente algo que afuera, o adentro de la cárcel, mejor dicho, está perdido y que solo podrían esperarlo afuera. Lo han perdido para siempre. Ajá, entonces, esa sensación como de valorar las pequeñas cosas. Lo mismo creo yo cuando se nos presenta con crudeza el maltrato a los presos cuando recién entran, el preso que matan. O sea, hay como un carrusel de emociones, subidas y bajadas, subidas y bajadas. El efecto dramático es bastante fuerte, ¿va? De ahí Andy comienza como una suerte de ascenso, ¿va? O sea, cuando llega como a las manos del alcaide, ¿va? O sea, llega a tener, digamos, cierta influencia, hasta el punto de que cuando las hermanas lo quieren seguir acosando, evidentemente los guardias, que ya son bien cheradas de Andy, hacen pedazos al personaje Boxy creo que se llama, no recuerdo, y Box queda en silla de ruedas y todo eso, y Andy, que ha estado pues totalmente destruido, ahora por fin ve una nueva luz, tiene un grupo de amigos, todos lo admiran, todos cuentan con él, hace que hagan una biblioteca en la cárcel, todo eso al que está viendo el espectador siente una historia que en medio del infierno que se está viviendo ahí, hay algo como de optimista. Y quizás hay algo de moralina también, pero al espectador le agrada eso. O sea, el espectador lo vive, lo siente. Entonces todo va como evolucionando, hasta que aparece este muchacho, que no recuerdo su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, bueno, pero que es un joven y que le confiesa a Andy Dufresne que sabe quién fue el verdadero asesino de su esposa y del amante. Entonces ahí se le cae absolutamente todo a Andy Dufresne, porque hasta ese momento él había aceptado la realidad que le había correspondido. Ya llevaba, 12, 13, 14 años en la cárcel y había aceptado que esa era su nueva realidad. La había acomodado a su manera con todos los recursos que habían estado a su disposición. Y en ese momento se le cae todo porque entonces, solo entonces, vuelve a soñar con lo que había perdido, que era la libertad. Una flamita de esperanza vuelve a aparecer y aquí eso me hace pensar en lo que el episodio anterior dije, que si la esperanza es buena o mala, o sea, nunca lo sabremos, o no sé. O sea, queda a opción suya, que por cierto en la encuesta que hice sobre la esperanza, los votos que recibió decía que la esperanza era algo malo. allá el público que votó por eso, creo que solo 3 votos tuvo, pero bueno, eso. Pues Andy le comunica al alcaide, pero el alcaide que se había enriquecido a costa de Andy, porque Andy, como era un banquero, era un tipo con una inteligencia prodigiosa. De hecho, la mística de Andy, la inteligencia de Andy, su capacidad para resolver problemas y todo, ha hecho que especulaciones, por supuesto, especulaciones de los fans, ha hecho que los fans especulen que Andy tendría que haber tenido un coeficiente de 160 o un coeficiente de 175 o algo así, porque siempre se la sabe toda. Andy es demasiado inteligente, siempre está como 2, 3 pasos adelante, pero no contaba con que el alcaide era un tipo que podía llevar la mezquindad hasta esos niveles. Y eso es, bien dicen que el diablo mal paga a quien mejor le sirve, porque este señor evidentemente no iba a dejar ir a la gallina de los huevos de oro, que en este caso era Andy. Entonces ahí empieza el declive para Andy. Matan al muchacho que Andy gustosamente había enseñado a leer, escribir, hasta sacar el certificado, no sé si de bachillerato o algo así, o de noveno, no sé, el equivalente de la época. Andy cae por todo lo bajo con este señor, con el alcaide, lo mandan al hoyo. O sea, bueno, pero me estoy adelantando demasiado porque a todo esto, en el carrusel de emociones de esto, por ejemplo, la escena de Mozart, no sé si usted la recuerda, si ha visto la película, que es la escena cuando Andy pone un álbum de Mozart en la oficina del alcaide y todos los presos comienzan a escuchar esa melodía. Es una de las escenas más sublimes de la película. O sea, a ese punto de las cosas, cuando el espectador está disfrutando este filme, el espectador ya está extasiado. Quiero pensar, si tiene la suficiente sensibilidad la persona que está viendo la película, en este punto de las cosas la persona debe estar extasiada, disfrutando una escena sublime. Entonces, más todo el carrusel anterior de emociones, uno hasta ese punto está llevado como ovejita,
Ajá, o sea, obedientemente disfrutando del ritmo narrativo de la película. Por eso para mí la respuesta inicial estaba en el ritmo narrativo. Una película bien contada es una película que el espectador no siente. Pero bueno, en fin, entonces luego viene esta parte donde Andy se supone que regresa con el alcaide y sale aquella escena que también es otra de las escenas cumbres de la película, que es cuando Andy se sienta con Red en un muro y tienen aquel diálogo sobre Zihuatanejo y todo eso, y que Andy le dice, sí, todo se reduce a eso, empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Y a mí, aunque son palabras simples, totalmente simples, pero a mí me pegan, y creo que también ocurre que ese tipo de diálogos pegan cuando la película nos ha empujado hasta ese punto. No sé si le ha pasado, no sé qué tan lector usted sea de literatura o de poesía, por ejemplo. Suele pasar que a veces uno está leyendo poesía y los versos son sencillos, un poema simple y todo, y de repente aparece un verso contundente, un verso bien construido. Como nos hemos tragado el resto de versos y nos han llevado en un carrusel de emociones a la sensibilidad específica de ese momento exacto, entonces cuando cae el otro verso, cae un gran golpe. Es sublime. No se me ocurre otra palabra, creo que me estoy enredando en la cabeza. Hasta ahorita me estoy acordando que la palabra que buscaba cuando mencionaba lo de Aristóteles era peripatético. Mi cerebro funciona como una locura. Pero bueno, entonces, y de ahí ocurre lo de la fuga, que aquí ya hice el mayor spoiler de la película, pero yo dije que iba a hablar sobre esta película, así que lo siento mucho. Aquí ocurre lo de la fuga, que se hace la inspección al día siguiente y Andy no sale de la celda cuando llega a hacer la inspección, y entonces se dan cuenta de que no está y empieza todo aquello de la búsqueda y todo lo demás, hasta que por fin se dan cuenta de que se fugó. Esa escena, la primera vez, eso solo una vez se puede vivir, solo una vez en la vida, pero cuando a uno le gusta una película como esa, uno puede ver 100,000 veces esa escena y siempre se disfruta. Sin embargo, nada como la primera vez, la primera y única vez. Ver por primera vez esa escena, uno se queda completamente impactado. Todo lo que hizo Andy para escapar, todo el plan que había elaborado Andy con muchísimos años de anticipación, dan a entender que la inteligencia de Andy era lo suficientemente grande como para haber escapado cuando él hubiera querido, en el momento que tenía listo ese túnel. Y que si no lo había hecho era porque quizás no había encontrado un motivo de fuerza mayor para hacerlo. Es decir, cuando el alcaide lo traiciona en su causa, cuando matan a Tommy se llama el personaje, cuando matan a Tommy, el pupilo de Andy, entonces para Andy ya basta, o sea, para Andy era el momento de ya fue suficiente, ya no necesito estar aquí. O sea, ese tipo había encontrado la manera de destruir sus propias cadenas, y creo que esa es una de las gratificaciones que le queda al espectador, que, o sea, metafóricamente, The Shawshank Redemption representa como la cárcel de nuestras vidas, la cárcel a la que todos podemos caer en algún momento de nuestras vidas. No sé, un momento X, un momento Y, un momento que nos cambia para siempre y que simplemente caímos en el pozo, caímos en la tormenta y pues, y nada, o sea, como la historia de Job, pero quizás contada de forma moderna. Perdón para quienes sean religiosos o sean cristianos o algo, no pretendo hacer una blasfemia de la Biblia ni nada de eso, sino que solo ponerlo como un ejemplo. Recuerde de que Job nunca hizo nada malo, o sea, simplemente le cayó la tormenta. Y la enseñanza suprema de eso es que pasa porque Dios quiere y punto. O sea, así nada más. Ni porque Job haya sido bueno, ni porque Job haya sido malo. No, Dios lo quiso así y ya. En el caso de Andy Dufresne, acusado injustamente de asesinar a su esposa y al amante, y él no lo había hecho, era completamente inocente, y simplemente a él le cayó la cadena perpetua. O sea, entonces él estaba atrapado en esa cárcel. Así que metafóricamente, The Shawshank Redemption representa como la cárcel de nuestra vida, vuelvo y repito. Y ahora que él por fin había encontrado los recursos y el mecanismo específico para huir, no solo huyó, sino que fraguó una de las más maravillosas venganzas que uno puede ver en alguna película moderna. Así que eso también da una sensación maravillosa. Perdóneme, la venganza es mala, mata y envenena, ¿cómo es que dicen? No recuerdo bien la frase, se me ha ido de la cabeza, pero no me va a dejar mentir el espectador. O sea, todo igual en la literatura, si uno está leyendo como lector, uno disfruta la sensación de la venganza, ser vengado. O sea, al menos en la ficción. Sabemos que en la vida real eso no se puede hacer o que no está bien hacerlo. Si alguien toma justicia por su propia mano, pagará según las leyes. La ley es dura, pero es la ley, recuerde. Entonces no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, pero en la ficción podemos disfrutar como otros personajes
toman la justicia por sus propias manos y sobre todo si el malo se lo merece. Entonces en The Shawshank Redemption vemos como Andy no solo había fraguado su fuga, sino que también tenía todos los mecanismos para vengarse del alcaide, de Hadley, de toda la gente que le hizo daño en Shawshank Redemption, perdón, en la cárcel de Shawshank. Entonces, y de ahí pues, bueno, a todo esto me tragué la parte muy emotiva cuando se suicida el anciano, no recuerdo cómo se llama el anciano, que esa parte es también, o sea, esto forma parte no solo del ritmo narrativo, sino del carrusel de emociones de la película. O sea, vemos escenas crudas, vemos escenas tiernas, vemos escenas dramáticas, vemos escenas muy dolorosas y así vamos en ese carrusel. O escenas más alegres cuando consiguen las piedras para Andy. No son ni alegres de que sean cómicas, aunque es un poco cómico cuando uno de los personajes confunde una piedra con caca de caballo. Entonces, esos pequeños descansitos o la aparición de Tommy que le intenta como revitalizar la gracia a la película, esos pequeños descansitos hacen que la película no caiga ni en el tedio, ni en la excesiva tristeza, o sea, no hay una emoción predominante, además de la dramática que es el género al que pertenece la película. Pero, o sea, digamos, ese carrusel de emociones más el ritmo narrativo, la música, todo, o sea, hacen que la película esté tan bien contada, lo suficientemente bien contada, que eso le da todos los méritos por lo que la película se coloca ahí. Y bueno, finalmente, tras todo lo contado, sale Red, que esa escena también, por cierto, es maravillosa. La entrevista última de libertad condicional que le hacen a Red y la defensa de Red, que Red hace de sí mismo, que él dice quisiera volver atrás y decirle a ese muchacho imbécil que no recuerdo bien el diálogo, pero como regañarse a sí mismo, pero él dice no puedo, simplemente ya no puedo. Y también es maravilloso eso porque de parte de Red ya hay una aceptación. Ya no está luchando falsamente, ya no está luchando hipócritamente, porque en las primeras entrevistas de libertad condicional, Red está luchando hipócritamente, intentando poner la mejor cara, intentando decir las palabras que puedan enternecer a estas personas que están acostumbrados a escuchar presos, y nada, ninguno de esos recursos le funciona, hasta que decide con la implacable honestidad y con la implacable resignación. Entonces Red dice, ya apúrese muchachito, firme eso y que no me haga perder mi tiempo. O sea, es increíble esa escena. Y ponen ahí el sellito que dice, aprobado. Y Red sale en libertad, ¿va? Y se cumple lo mismo que Red había dicho, sentirse institucionalizado, haber sido marcado con la cárcel es estar perdido en el mundo afuera, ¿va? O sea, es un estigma que no se puede quitar, no se puede arrancar como se puede arrancar a alguien un tatuaje, ¿va? Ahora que hay tecnología para borrárselos con láser, ¿va? El estigma de haber estado preso persigue a la persona por el resto de su vida y Red sabe de que ya no tiene ningún lugar en el mundo, ¿va? Ningún hogar al cual regresar, nadie que lo espere, simplemente un paria, ¿va? Y al igual que Brooks se llama el anciano que se mató, y al igual que Brooks que contempló el suicidio, Red también lo había pensado, o queda como en implícito hasta que él recuerda que la promesa que se había hecho a Andy, con la promesa de los muros, cuando hablan de Zihuatanejo y todo eso, y que le dice, Red, prométeme, le dice Andy, prométeme que un día, que no sé qué, irás a Buxton, y encontrarás un cofre. Ahí hay algo que en el libro sí lo resuelve y la película no, que como Andy se había anticipado al futuro y decir que iba a llegar a ese lugar a dejarle ese cofre. Algunos van a decir, no, la inteligencia de Andy porque sabía que iba a escapar, sí, y es válido. Pero en la novela, y aquí le estoy haciendo spoilers de la novela, perdón, pero en la novela tiene un cómplice, solo por si tenía alguna duda de cómo se había dado eso. En la película decidieron no resolverlo porque era como innecesario, además de que le daba más mística al personaje de Andy Dufresne. Pero bueno, de ahí vemos toda esta como viaje de Red por los campos, el silencio de los campos, se oyen hasta las aves, el rumor de las hojas, el viento, todo eso es una escena melancólica porque todo está por terminar, ¿va? O sea, la película nos ha llevado hasta ese punto y culmina y es como una especie de clímax, un primer clímax, porque de ahí queda el último clímax o el cierre, digamos, o no, estoy confundiendo la terminología porque el clímax es cuando Andy escapa de la cárcel, ¿va? Pero vaya, digamos, este escena donde Red encuentra la carta y le dice, querido Red, recordarás dónde es Zihuatanejo, le dice, la esperanza es algo bueno. ¿Y cómo es que le dice? Quiero recordarlo porque me gusta. Dice, la esperanza es algo bueno, quizás sea lo mejor y lo bueno nunca muere. Eso, lo bueno nunca muere. La esperanza es algo bueno, lo bueno nunca muere. Y Red se pone a llorar.
Y esa escena es, bueno, uno tiene que estar demasiado clavado en la película para sentirlo, y solo alguien que, no sé, que tenga corazón de hielo, que haya visto la película sin ningún sentimiento, no va a entender lo sublime que es ese momento. Hasta ese momento, Red no había apreciado la libertad, no la había valorado, porque la había recibido sin esperarla, y ya no esperaba nada de esa libertad. O sea, Red era, no sé, vuelvo y repito, como una especie de paria más, alguien que sabía que no tenía dónde volver ni nada. Pero a partir de ese momento, gracias al valor de la amistad y gracias a la esperanza, por supuesto, la esperanza que Andy le intentaba transmitir a través de la carta, gracias a esa esperanza última, Red llora y comprende el valor y el amor de la libertad. O sea, en ese momento también para él se había derrumbado la cárcel de su vida. Y bueno, de ahí sale esa escena de la playa, donde Red se reúne con Andy, se abrazan, que es un plano general, y ahí mencionan un crédito a alguien que se había muerto, que creo que pertenecía a la producción de la película. Y en este punto de la historia, bueno, hay un fin, y es un fin volando por lo alto, o sea, es sublime. Simplemente es una cosa que, una sensación gratificante que nos hace olvidar, porque la emoción tiene esa función, la emoción que nos generan en las películas y todo eso, todas esas emociones nos hacen olvidar durante todo el filme que los protagonistas son convictos. Bueno, no, es obvio pues que son convictos, uno los ve dentro de los barrotes y todo eso, pero empatizamos con ellos lo suficiente como para olvidar que todos esos sujetos son criminales, o sea, todos los personajes de la película han cometido algún crimen. Porque incluso Red, solo que la película no lo dice, pero en la novela se aclara de que él asesinó a su esposa. O sea, no la asesinó directamente, sino que provocó que ella se matara, pero evidentemente él era culpable de crimen en segundo grado o como sea. Entonces, bueno, y en fin, y así cada uno de los presos tiene sus razones y todos los crímenes que cometieron. Entonces, las emociones por las que nos lleva la película nos hacen olvidar que los protagonistas o los personajes de la película son criminales, y así de maravilloso es el cine. Bueno, lo mismo pasa con otros grandes filmes, como El Padrino y todo eso. Es gente del AMPA, pero nos identificamos, hay como empatía de las situaciones de los personajes, etcétera. La magia del cine hace lo suyo. Entonces, en fin, quizás no fui capaz de dar una respuesta más acertada. Quizás no tengo, no tengo la formación apropiada para dar una opinión que merezca la pena, como para decir en una lectura de corrido, decir, no, la película es esta, la número uno por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero mi principal razón o mi caballito ganador por el que yo me fui es el ritmo narrativo. El ritmo narrativo de la película hace que se vuelva imprescindible en un top 250. La convierte en la número uno. Si hay una película de la que usted necesita aprender, si usted que me está escuchando de casualidad escribe narrativa o quiere hacer guiones de cine, el ritmo narrativo por excelencia está en The Shawshank Redemption. No tiene que copiarla, evidentemente, sino que tiene que aprender de ella, así como tiene que aprender también de malas películas como la que mencioné antes, de Six Ridiculous, una película con tan mal ritmo narrativo que se ven todas las costuras, la historia se cae. O sea, una película mal contada no funciona. No importa que tenga los diálogos más sublimes. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de una serie, Night Flyers, que está en Netflix todavía, creo yo, que está basada en una novela de George Martin, el mismo autor de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Esa serie está tan mal contada, que basta con 2 episodios para que tal vez, bueno, si es que usted logra llevarse los 2 episodios, para que usted se dé cuenta que está perdiendo el tiempo con ella. Ahora bien, la historia es buena. Así de lástima, así de lastimosa el asunto. La historia es buena, de hecho la historia es muy interesante y tiene sus bemoles por los que valdría la pena conversar, pero está muy mal contada. Está muy mal contada. Entonces usted puede tener una excelente historia, pero si está mal contada, no va a llegar al corazón del lector, no va a llegar al corazón del espectador. Y aquí lo que vale es, en el caso del ritmo narrativo, lo que vale es la forma en la que usted llega al corazón del espectador. Y bueno, ya creo que me extendí demasiado. Le agradezco si ha escuchado hasta aquí. No sé, nos vemos a la próxima. Espero que sea lo más pronto posible. Ya voy a ver de qué manera me resuelvo para editar esto. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí, si de verdad llegó hasta aquí. Esto es Ñanfistrofio y hasta pronto.
Y bueno, se me olvidaba añadir, este es un segundito de corte comercial. Visite mi sitio web que se llama plumasb.wordpress.com, donde yo ofrezco mis servicios como corrector de estilo, como editor también. Y además ahí pongo mi lista de servicios o escríbame a mi correo electrónico, que lo voy a dejar en la descripción, por si conoce a alguien que pudiera estar interesado en mis servicios. Si no me hago publicidad yo solo, nadie más lo va a hacer y necesito trabajo, así que ni modo, tengo que recurrir a mi propio podcast para hacerme publicidad. Así que bueno, mejor en la descripción dejo mi sitio web, en la descripción dejo también mi correo electrónico por si alguien me quiere contactar para algún trabajo, o si no, mi link de LinkedIn quizás sería más apropiado. Y ¿qué más? Antes que se me olvide. No, creo que solo eso, de parte del spam que quería hacer. Bueno, ofrezco mis servicios como corrector de estilo y espero que muy pronto, eso era lo que iba a decir y ya se me había borrado de la cabeza, espero que muy pronto pueda subir mi curso a Udemy o Udemy, como se pronuncie. Así que si usted está interesado en un curso de redacción, esté pendiente, por favor. Y bueno, hoy sí, eso es todo. Hasta pronto.